Y estamos de regreso. Muchísimas gracias a todas las personas que se están comunicando con nosotros. 444-591-3045 es nuestro WhatsApp aquí en Arriba San Luis. Y ya tenemos en la línea telefónica a Martín Bonfil Olivera. Martín es químico farmacéutico biólogo con orientación bioquímico microbiológica por la Facultad de Química de la Universidad Nacional Autónoma de México. En 2005 recibe la distinción Universidad Nacional para Jóvenes Académicos en el área de creación artística y extensión de la cultura. Ha impartido cursos de divulgación escrita y periodismo científico en casi todos los estados de la República y por supuesto es un gran amigo de este espacio. Querido Martín, ¿cómo estás con nosotros? Buenos días. Buenos días. Queridos Eva María y Jesús, pues, con mucho gusto para hablar con ustedes. Qué bueno que estás acá porque necesitamos revisar estos perfiles destacadísimos. Los ganadores de los premios Nobel que se dieron a conocer esta semana de química, física, medicina. Ya hablamos ayer de literatura. Vienen otros premios más. Bueno, ya anunciaron hoy en la mañana también los premios Nobel de la Paz. Queda el de economía pendiente para la próxima semana. Pero estos tres en particular queremos revisarlos contigo. ¿Por cuál quieres empezar? Pues vayamos en orden cronológico, si gustan. Perfecto. El que se presentó en la Semana Nobel fue precisamente el de física, como cada año. Lo recibieron 3 físicos, uno francés, Alain Aspect, y 2 estadounidenses, John Clauser y Anton Zeilinger. Y el tema por el que lo recibieron es bastante interesante, es mecánica cuántica, en particular lo que se llama el entrelazamiento de fotones. Y que tiene que ver con una cosa teórica que se llama las desigualdades de Bell y que ha servido para ser pioneros de la mecánica, de la ciencia de información cuántica. ¿Qué quiere decir todo esto? Bueno, el entrelazamiento de fotones es un fenómeno cuántico de estos muy raros que se da en que ciertas partículas, pares de partículas en ciertas condiciones quedan entrelazados. ¿Qué quiere decir? Que si afectas un fotón, al mismo tiempo afectas al otro sin que haya comunicación entre ellos y pueden estar distantes a grandes distancias y de todas maneras al afectar a un fotón afectas al otro y esto se está aplicando en cuestiones, por ejemplo, de encriptamiento de datos para seguridad informática. Se está pudiendo aplicar para las computadoras cuánticas que se están tratando de fabricar y otro tipo de aplicaciones, digamos, muy prácticas, que nos van a transformar mucho la vida, aparte de ser un fenómeno teórico. Ese es el Premio Nobel de Física explicado muy brevemente. Bien. Y después, el segundo que se entregó, me fui mal, fíjate, yo mismo, porque primero se entregó el de Fisiología y Medicina, yo me equivoqué. No importa, aquí lo estamos revisando. Bueno, y Medicina se le entregó en esta ocasión a Svante Pavo. Uh-huh. No sé si se pronuncia Pavo, pero como es sueco, pues habría que ver la pronunciación. Él es un, pues digamos, arqueólogo molecular, podríamos llamarlo de esa manera, sí, porque fue pionero en utilizar las técnicas de análisis de ADN que se habían hecho muy populares en los años 90, por ejemplo, para juicios de reconocer a un padre, si era padre de ciertos hijos, o para identificar a criminales, pero Svante Pavo lo aplicó para analizar ADN de momias o de fósiles y a través de eso ha logrado reconstruir los linajes, por ejemplo, del ser humano y relacionarnos con los hombres del Neandertal. Lo que no sabíamos que los hombres del Neandertal eran nuestros antepasados, sí. Pero lo que no sabíamos era que habíamos tenido una etapa en que convivieron Homo sapiens y el Homo de Neandertal y que se entrecruzaron y que muchos seres humanos tenemos genes de Neandertal. Entonces, ha servido para eso y para muchas otras aplicaciones en otras especies, pero realmente revolucionó el campo de la arqueología y de el estudio de nuestros antepasados. Y por último, el Premio Nobel de Química, que es el último que se ha entregado, sí, en ciencias, se lo dieron a 3 personajes también. Caroline Bertozzi, una mujer que creo que es la 8ª mujer en recibir el Premio Nobel de Química, a Morten Meldal, que es danés, Caroline Bertozzi es estadounidense,
Y por último, a Barry Sharpless, también químico estadounidense, que además ya había recibido el Premio Nobel de Química en 2001, entonces wow. es de los en recibir 2 veces el Premio Nobel, y sobre todo en una misma ciencia, ¿no? Por el desarrollo de algo que se llama la química click y la química bioortogonal. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, la química click es un concepto, no es exactamente un descubrimiento científico, sino es la idea de aplicar la química que ya tenemos ahora muy avanzada para hacer mucho más eficientes las reacciones químicas. Muchas veces las reacciones químicas para fabricar alguna molécula requieren muchísimos pasos, y en cada paso, como el rendimiento no es del 100%, se va perdiendo productos, se van generando productos secundarios que pueden ser nocivos, y se desperdicia mucho. Entonces lo que propuso Barry Sharpless es esto que él llama química click, que es buscar las mejores reacciones, los mejores reactivos que hagan prácticamente clic uno con otro, que sean reacciones muy, muy prácticas, modulares, digamos, como si fueran legos, y hacer el esfuerzo de encontrar estos reactivos ideales para que las reacciones sean muy cortas, muy, muy específicas, muy rendidoras, que no produzcan contaminantes, etcétera, y en pocas palabras hacer mucho más eficiente la química. Después Morten Meldal, junto con Sharpless, descubrió una reacción especialmente buena para ejemplificar este concepto de la química click, la química eficiente. Y por último, Caroline Bertozzi se le ocurrió aplicar este concepto a reacciones en células vivas, sobre todo para formar uniones entre moléculas específicas de la célula y algún marcador molecular para poderlas estudiar, sin que interfiera la reacción química con las reacciones químicas de las células. Son como reacciones que van se mueven en dimensiones distintas, y por eso le llamó bioortogonal. Ortogonal quiere decir en este caso que no se estorban a una a la otra, que van en direcciones distintas. Entonces las aplicaciones de este tipo de química click y química bioortogonal pues todavía están en desarrollo, pero es muy probable que cambien la forma en que se hace la química actualmente. Claro, o de hecho, cómo se hacen o cómo se están desarrollando los tratamientos para los tumores, ¿no? Por ejemplo, para el cáncer se piensa que puede ser muy, muy aplicable la química bioortogonal para afectar ciertas reacciones de las células cancerosas, pero no las de otras células sanas. Qué interesante, ¿no? Porque esto podría impactar en millones de pacientes en todo el mundo. Así es, sí, a la química la despreciamos mucho, pero la verdad es que es una de las ciencias que más directamente nos afecta a los ciudadanos de todo el mundo. Así es. Oye, de los 3, ¿cuál te ha parecido más sensacional? De los 3 premios, entre el de química, física y medicina. Pues fíjate que el más extraño, el más sorprendente, yo creo que es el de física, porque habla de estos fenómenos que a lo mejor un día podrían permitirnos comunicarnos a distancias tal vez interplanetarias, de manera instantánea, sin violar la relatividad de Einstein, gracias a estos fenómenos de comunicación instantánea entre partículas debido a fenómenos cuánticos. Sí, sí. O sea, la comunicación cuántica es lo que estudian estas 3 personas. Pues sí, también el encriptamiento cuántico, y también algo que se llama teleportación cuántica, que es justamente esta transmisión de información instantánea. Muchos escritores de ciencia ficción ya utilizan ese concepto para plantear así comunicación entre galaxias, entre planetas, etcétera. Así que bueno, a ver si se puede realizar. Y es que era como esta hipótesis que a Einstein le gustaba mucho, ¿no? Que decía, a ver, ¿cómo es que podemos seguir creciendo los seres humanos comunicándonos a distancia? Es como este tema de viajar en el tiempo, por simplificarlo muchísimo, ¿no? Pero son como estas acciones a distancia que tienen efecto inmediato en el presente. Claro, bueno, en realidad a Einstein no le gustaba nadita. Él no le gustaba mucho la mecánica cuántica por estos aspectos antiintuitivos que tenía. Él decía, no, tiene que haber una explicación que sí se entienda detrás, y planteó junto con unos colegas, Podolsky y Rosen, que si lleváramos al extremo las conclusiones de la mecánica cuántica, tendría que haber acción a distancia, lo cual era absurdo, entre 2 partículas separadas.
Y después, justamente los ganadores del Premio Nobel de este año, pues fueron comprobando experimentalmente pues que eso que parecía absurdo y que a Einstein le parecía la prueba de que no podía ser correcta la mecánica cuántica, pues resultó que sí sucede, ¿no? Entonces, pues la física muchas veces nos sorprende mucho más de lo que imaginamos. Martín, te queremos agradecer mucho que estés con nosotros. Hay que decir que además de todo lo que ya dijimos que eres uno de los más importantes divulgadores de ciencia que existe en este país y en lengua española.